Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Entonces es algo hermoso. Recordemos que Jesús es omnipresente y está en todos lados. Es decir, aquí también está Él, aquí en medio de nosotros. Y pues eso nos da alegría, nos da gozo el saber que Dios está presente y nos puede, no digo nos va a bendecir, ya nos bendijo. El simple hecho de estar juntos, de mirarnos, de cantar unas alabanzas, ya de antemano ya los bendijo. Y estamos conscientes que nos seguirá bendiciendo. Muy bien, pues el motivo de esta visita, el hermano Emilio me invitó para poder compartir brevemente unas palabras debido a su aniversario de bodas. No sé si se pueda saber, hermano, o es incógnito. 38 años. ¿Cuánto? 38. 38 años, hermanos, de matrimonio. Y bueno, pues gracias a Dios que han prevalecido, han permanecido como familia. Y creo que eso es algo bueno, sobre todo en esos tiempos, poderlo reconocer para poder darle gracias a Dios. Porque sinceramente hoy en día los matrimonios no duran. Hoy la sociedad ve el matrimonio como algo desechable. Se casan hoy, en 3 meses o algunos años más, ya no congeniamos, ya no pensamos que íbamos a vivir como a mí me hubiera gustado, parece que no, tu carácter es diferente al mío y ¿sabes qué? Mejor, bueno, o si allí se lograron casar, porque hoy en día tampoco se casan, es unión libre, y es muy triste ver que el matrimonio está siendo muy devaluado, muy desconsiderado por parte de la gente, y por eso es necesario el día de hoy poder darle el valor debido al matrimonio. Y bueno, sé que hay muchas cosas que hablar de ello, es muy profundo el tema del matrimonio, pero vamos a tratar de hablar algo breve, con el único fin de poder darle gracias a Dios por el matrimonio, por el que nos haya hecho permanecer. Algunos creo que de los que nos visitan son casados, casadas, y todavía conservan al esposo o al esposo, y eso es una bendición de parte de Dios. Quiero hacer una oración para que podamos comentar luego algunas verdades. Padre, muchas gracias, te agradezco por la vida de Juan Carlos y la vida de Elena y de su pequeña. Le doy gracias también por Emilio, por su esposa, por este hogar y por cada persona que pudo dar el tiempo para poder estar con nosotros. Queremos pedirte que tú le des vida a tu palabra, que tú nos ayudes a entender lo sagrado que es el matrimonio, Señor, el valor que tú quieres que le demos al matrimonio, Señor. Ayúdanos a rescatar ese valor, porque hoy en día está en los suelos, Señor. Cuánta gente se divorcia como algo normal, ya lo ven las personas, Señor, pero ayúdanos a que lo valoremos hoy. Háblanos a través de tu palabra, permítenos reflexionar acerca de ello, Señor, y te damos gracias. En lo particular te doy gracias por haberme permitido casarme, por permitir a mi esposa aún con vida y poder estar juntos todavía, Señor. Y estoy seguro que aquí también hay varios matrimonios que también te dan gracias por ellos. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, pues parece obvio lo que es el matrimonio, pero pues para no acostumbrarnos a ver tanta desinformación o escuchar y ver casos, pues vale la pena volver a recalcar que el matrimonio es una institución divina. El matrimonio no se le ocurrió al juez civil, a ninguna autoridad terrenal. El matrimonio es un diseño de Dios y es algo bueno y es algo que Dios ha prometido bendecir en medio del matrimonio. Y bueno, el matrimonio se da con la unión de dos personas, no del mismo sexo, sino de sexo opuesto, es varón y mujer. Es necesario recalcarlo porque hoy en día la persona se puede casar con un árbol, se puede casar con un muñeco de peluche, se puede casar con un animal,
o se puede casar consigo mismo y totalmente distorsionado y fuera del diseño de Dios que ha establecido. Entonces es importante decirlo para que tengamos presente y no nos acostumbremos a escuchar y a ver cosas que pasan allá afuera, y que Dios nos dé la gracia para que con palabra y con amor podamos corregir ese pensamiento que hoy en día parece ser muy normal. Quisiera leer un proverbio capítulo 18, Proverbio capítulo 18 en el verso 22. Proverbios 18, verso 22, dice de la siguiente forma, dice: dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Lo repito una vez más: el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Como dije al principio, el matrimonio es de Dios. Hay personas que se van al extremo y quieren vivir solteros. El pensamiento de algunas personas que quieren vivir solteros es porque pues, la mujer es muy, no sé, muy exigente, y yo he visto por allí que el matrimonio no le fue bien y se pelean y hay cosas, y bueno, traen esa mentalidad y mucha gente por eso no se casa. Pero quiero decirles que en la Biblia nos dice que únicamente las personas, mujer o varón, no se pueden casar cuando reciben el don de continencia. ¿Qué es el don de continencia? Es abstenerse de los deseos sexuales, y es un don que viene de parte de Dios. O sea que si el joven o la joven no recibe ese don, tiene que casarse, porque si no, eso lo va a llevar a pecar. Entonces no es cuestión de que no voy a casar porque yo ya vi que el matrimonio de ahí de la esquina le fue mal, ya se divorciaron, cometieron adulterio o constantemente se andan peleando, por eso no me quiero casar. Pero si no tienes el don de continencia, si Dios no te ha dado ese don, no puedes quedarte sin casar, porque tarde que temprano eso te va a llevar a pecar. ¿Por qué? Muy sencillo, porque Dios nos ha creado con sentimientos, con deseos sexuales. Eso Dios así nos creó, y es algo normal. La relación sexual es normal siempre y cuando que sea llevado a cabo dentro del que es el matrimonio. Fuera del matrimonio es adulterio o es fornicación, porque Dios así nos creó, seres sexuales, y Dios permite el deleite dentro del matrimonio en lo que se refiere a la relación sexual. Bien, entonces dice: el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Aquí podemos ver cómo Dios nos muestra la importancia del matrimonio, la importancia del matrimonio y el valor que tiene el matrimonio. Cuando leemos ese pasaje de Proverbios 18:22, se refiere a la importancia del matrimonio y de encontrar una buena esposa y un buen esposo. El matrimonio se considera una bendición de Dios y puede proporcionar dentro del matrimonio amor, compañía, apoyo, estabilidad emocional a una persona. Dios diseñó el matrimonio y sabe que el hombre no puede vivir solo. Hay un pasaje en Eclesiastés, aquellos que han leído la Biblia, dice: ay del solo, porque si cayere no hay quien lo levante. Mejores son dos que uno, porque si se cae uno, el otro le va a levantar. Y sí, no podemos negarlo, dentro del matrimonio hay muchas cosas que se viven, y dentro de ellas podemos vivir alegrías, podemos vivir tristezas, podemos vivir angustias. Por eso es importante que haya una esposa y un esposo, para que mutuamente podamos salir adelante en todas las situaciones que podamos atravesar. Entonces, el matrimonio se considera una bendición de Dios
y puede proporcionar amor, compañía, apoyo, estabilidad emocional. Y cuando no hay eso, hay estudios que muestran que la soledad y el aislamiento social están asociados con mayores riesgos de tener problemas de salud, como por ejemplo la enfermedad cardíaca. Aquellas personas que acostumbran a aislarse, a no tener amistad, y en este caso a no querer tener una compañera o un compañero como esposa, corre el riesgo de tener una enfermedad como la enfermedad cardíaca. También puede estar arriesgándose a una depresión y a un deterioro cognitivo. Esto es problemas de la mente, porque a veces no hay con quién platicar. Los solteros, por ejemplo, dicen, no, pues esta vida de soltería es lo mejor, puedo hacer lo que yo quiera, puedo llegar a casa a la hora que yo quiera, no tengo que darle cuentas a nadie. Pero llega en la casa, está solo o sola, ¿con quién platica? Cuando tiene algún problema, ¿quién lo consuela o quién lo fortalece? ¿O quién le dice, mira, vamos a luchar juntos vamos a salir en medio de este problema? Porque está solo prácticamente. Y entonces dice aquí que hay estudios que muestran que la soledad y el aislamiento social están asociados con mayores riesgos de tener problemas de salud, como enfermedades cardíacas, como la depresión, como el deterioro cognitivo, que es problemas en la mente, porque Dios, en su sabiduría, Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Vamos a leer otro pasaje aquí en en Génesis, en el primer libro, en el primer capítulo, cuando Dios empezó a crear todo lo que nosotros estamos viendo. Génesis capítulo, vamos a leer el capítulo 2. Ajá. Y vemos cómo en el verso 8, por ejemplo, y dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿A quién se refiere? A Adán. Adán fue formado a través de la tierra, dice la Biblia. Dios le dio forma a través de la tierra y le sopló aliento de vida y tuvo vida. Así fue formado el primer hombre que habitó sobre la tierra. Y Dios lo puso en un huerto, en el huerto del Edén. Por cierto, el huerto en aquel entonces era un lugar muy bello, muy hermoso. Había ríos, había pájaros, había plantíos, había árboles frutales. Era un lugar maravilloso, era un lugar bello. Cuando quizás ni siquiera hemos leído la Biblia, pero al escuchar la palabra Edén, nos imaginamos un lugar hermoso. Bueno, así Dios de bueno, Dios tiene buenos gustos, Dios desea lo mejor para que disfrute el ser humano. Y bueno, allí al crear al primer hombre llamado Adán, lo puso en ese huerto al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y verso 12, bueno, habla del oro. Verso 13 dice, el nombre del segundo río, bueno, habla de los ríos que estaban cerca del huerto de Edén. Y dice el verso 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. En ese momento, en ese versículo 15 que estamos leyendo del capítulo 2 del libro de Génesis, en ese momento Adán se encontraba solo. Adán ya le habían dado vida por Dios, pero estaba solo. Y dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Dios le encargó un trabajo. Es bueno trabajar. De hecho, la pereza es pecado. Desde que Dios formó al hombre, le dio obligaciones. Trabaja para que no seas ocioso, trabaja para que no te
serpiente, el diablo, lo ocupó. Y eso es algo bueno y digno de recordar siempre para que no caigamos en una pereza. Ok, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. No hay límites, Adán, disfruta todo lo que he creado para ti. Come los frutos de los árboles que tú quieras, disfrútalo. Platica con los animales, porque no tenía esposa en ese momento, estaba solo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios no lo privó del fruto de los árboles, con la excepción de uno que dice aquí, el fruto prohibido. Y quiero recordar, porque el diablo cuando tentó a Eva, le dijo, con que Dios les ha dicho que no comáis de los frutos de los árboles que hay aquí. Como el diablo tuerce la escritura, como el diablo engaña a la gente, como el diablo es astuto para hacerte caer en algún pecado. Hay que tener mucha conciencia y poder saber la Biblia para que el diablo no nos engañe. Ok, entonces se le dio permiso para que comiera del fruto de todo árbol, con la excepción del árbol del bien y del mal, o el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Tenemos que reconocer que hay una tendencia a hacer lo malo, una tendencia. No es que nazcamos con el pecado original, no es que así Dios nos formó y no podemos dejar de pecar porque venimos de Adán. No, eso es una mentira, es una herejía. Pero lo cierto es que tenemos una tendencia, y más cuando quizás de pequeños y nadie nos instruía, o fuimos rebeldes y no quisimos sujetarnos a la voluntad de Dios y practicamos muchos pecados. Sí se hace difícil dejarlo, pero no imposible. Pero es importante reconocerlo, porque el hombre tiende a ser rebelde. Lo que no quiere hacer, eso hace. Y aún más cuando no le ha entregado su vida a Dios, no es justificable con el pecado. Por supuesto que no, pero reconocemos que hay una tendencia para hacer lo malo. Y al fin, Adán y Eva desobedecieron a Dios y pecaron. Verso 18. Y dijo Jehová Dios, fíjense, cuando Dios creó los cielos, cuando Dios creó los animales, cuando Dios creó los árboles, dijo, es bueno en gran manera. Incluso cuando creó al hombre, dijo, es bueno en gran manera. Pero cuando se dio cuenta, y no porque Dios se le haya pasado, Dios es sabio, Él es soberano, Él hace las cosas perfectamente, pero algo nos quería enseñar, porque primero creó a Adán. Adán lo creó a base de la tierra y le sopló aliento de vida y así tuvo vida. ¿Cuánto tiempo vivió Adán solo en el paraíso? No lo sabemos, la Biblia no nos lo dice. Pero de que vivió solo un tiempo, vivió solo un tiempo. Tal vez Adán, al ver, porque luego le puso nombre a los animales, quizás al ver a Adán, ¿no?, que había un conejo y había una coneja, había un animal de sexo opuesto, y decía, bueno, ¿y por qué Dios habrá creado así? Y yo estoy solo. A mí no me ha creado pareja. A mí no me ha dado una pareja. Y tal vez se preguntaba eso Adán. Entonces, verso 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Es la primera vez que escuchamos en la Biblia que Dios diga, no es bueno. Porque todo el contexto de la creación dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Pero cuando se dio cuenta de que Adán estaba solo, digo, no es bueno. Eso nos habla mucho. Por eso les decía al principio, el matrimonio es de Dios. No nos debemos de oponer a ello, con la excepción de que Dios te dé el don del celibato o de la abstinencia. Pero mientras no, es de Dios. Es de Dios. Ok. Entonces dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haremos ayuda idónea para él. Le haremos ayuda idónea. La palabra idónea quiere decir que va a poder ayudar a su esposo o a su esposa.
Por eso decía también hace un momentito que somos seres creados con sentimientos, con emociones, con alegrías o con tristezas. Y es importantísimo que cuando estemos atravesando alguna situación difícil, el uno apoye al otro. No es bueno que el hombre esté solo. Por eso, si hay jovencitos aquí, digo, hay cierta edad, hay cierto momento para poder contraer el matrimonio, cuando tal vez haya una estabilidad o una madurez para que puedan llevar todas las responsabilidades que conlleva el matrimonio. Porque también hemos visto cuando las personas se casan siendo pequeños, dicen por ahí, no te sabes lavar ni la ropa interior y ya te estás buscando a una mujer. ¿Cómo la vas a mantener si ni trabajar sabes? Y a veces hay mucha razón en ello. Entonces se requiere una estabilidad, una madurez y una estabilidad económica. De preferencia, cuando, no sé, a los 22, a los 25, si estudias una carrera, a lo mejor terminarás tu carrera para luego casarte. Pero es bueno, el matrimonio es de Dios, es a lo que voy. O sea, no te dejes llevar por la corriente de este mundo, porque hoy, triste, lamentablemente, mucha gente tiene esta idea, no, yo no me voy a casar. ¿Para qué me voy a casar? ¿Para qué? ¿Para que al rato me divorcie? ¿Para qué me voy a casar? Puros problemas, hay pleitos, al rato me es infiel y me tengo que divorciar. Bueno, eso es idea del mundo, pero la idea de Dios no es esa. La idea de Dios es mantenerse en las buenas y en las malas. De hecho, no sé si alguien ha asistido en una ceremonia matrimonial donde hacen un pacto de compromiso, ¿no? Y le dice el hombre a la mujer, te amaré en las buenas y en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, etcétera, etcétera. Bueno, es un pacto que, triste y lamentablemente, hoy en día nada más se dice de labios para afuera, pero a la mera hora la gente le huye a los problemas, le huye al compromiso, y allí tan pronto se olvidaron que hicieron un pacto con el esposo y con la esposa, y luego viene el divorcio. Pero Dios no quiere eso. Dios dijo en su palabra que el hombre dejará al padre y a su madre y se unirá a su mujer, y ya no serán más dos, sino una sola carne. Entonces hoy vivimos no solamente tiempos de muchísima confusión. Yo me asombro cada vez que leo una noticia que dice, no, pues fulano de tal se casó con un árbol. ¿Con un árbol? Sí, una persona se casó con un oso de peluche. Con un oso de peluche. Y aún cuando te enteras de que no, es que un hombre se casó con otro hombre del mismo sexo. O una mujer se casó con otra mujer. Es una aberración. Se sale del diseño original de Dios. Y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Una mujer que pueda apoyar y ayudar a su esposo. Verso 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Nuevamente la Biblia nos dice, hubo un tiempo en donde Adán estaba solo. Y cuando Dios, que Adán estaba solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Dios hizo un milagro. Dios hizo urgentemente una operación quirúrgica. Le abrió el costado Dios a Adán y extrajo una costilla, y de esa costilla formó a la mujer. Eso nos habla algo muy profundo. Algo muy profundo es el matrimonio, es muy sagrado. No es cualquier cosa el matrimonio. Me refiero a que no haya divorcios y todo eso, ¿no? Y de la costilla, verso 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer
y la trajo al hombre. Aquí estamos viendo el primer matrimonio celebrado sobre la tierra. El primer matrimonio lo llevó a cabo Dios entre Adán y Eva. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Cómo se habrá puesto Adán cuando Dios le trajo a Eva? Feliz. Contentísimo. A lo mejor se brincó y dijo: wow, mira, Dios me ha dado una mujer. Antes estaba solo, pero ahora ya tengo compañía. Ahora ya tengo con quien platicar. Ahora ya tengo quien me ayude, quien me apoye. ¿Habrá dicho eso Adán? Y la trajo al hombre. Verso 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. El matrimonio tiene que ser un género binario. ¿Qué quiere decir binario? Quiere decir compuesta por dos personas, porque en algunos países existe la poligamia, que consiste en tener varias mujeres, pero eso no es de Dios. El matrimonio tiene que ser en género binario, compuesto únicamente por dos personas, mujer y varón. Fuera de eso ya no es matrimonio. Es idea del ser humano, es que el hombre trata de ser feliz a su manera, pero jamás lo va a lograr, porque no es el diseño original de Dios. El diseño original de Dios es un varón y una mujer. Cuando el hombre quiere experimentar otra cosa, tarde que temprano se va a dar cuenta que no está ahí la felicidad. Y dije: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Repito, el matrimonio es una bendición. El matrimonio es una enorme bendición. Y yo quiero hacer un llamado a los creyentes, a los que están escuchando la palabra, a los que han entendido la palabra. Es importante rescatar este modelo original de parte de Dios. Primeramente con nuestro testimonio. Primeramente valorar a la esposa o al esposo, según sea el caso. Segundo, poder dar testimonio afuera de que es Dios quien creó el matrimonio. Con sabiduría, con amabilidad, con palabra, con doctrina, poder ayudar a tanta gente que hoy en día se divorcian rápidamente. A veces se piensa más en casarse que en divorciarse. Pero tenemos que rescatar esa institución divina con nuestro ejemplo, con la ayuda de Dios, llevando a cabo el diseño que Dios puso desde el principio para que podamos glorificar a Dios. Es muy importante, particularmente en los jóvenes de hoy en día. Vamos rápidamente en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo capítulo 19. Vamos a ver qué dijo Jesús al respecto. Mateo capítulo 19. Mateo 19. Mateo capítulo 19, verso 1. Voy a leerlo corrido y luego vamos a comentar algunas verdades. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Una pregunta le hicieron a Jesús. Lo repito: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Gracias. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta para que reflexionemos todos en este momento. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Hoy, ¿por qué se dan los divorcios? Muchas veces porque la mujer cambia de fisonomía, la mujer a lo mejor
en su trabajo se cansa y bueno, por muchos motivos pudiera el hombre decir, ya no eres la misma, cuando te conocí eras más hermosa, ahora ya cambiaste, mira, ya tienes unos kilos de más, y a veces ese es el motivo para que el marido deje a su mujer por cualquier cosa, o tal vez algún desacuerdo dentro del matrimonio, algún problema, y en vez de sentarse para platicar y buscar una solución de ese problema, a veces es más fácil, ya no congeniamos, no soporto, ya no, mejor cada quien por su lado. Dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo, Jesús respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Varón y hembra los hizo, binario, varón y hembra los hizo. Y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre, lo que leímos en Génesis. Vean desde dónde viene esta verdad, desde Génesis. Dice, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es triste ver, yo me he enterado de personas que llevaban 20 o 30 años de matrimonio y de pronto por alguna razón dicen, pues ya se acabó el amor. Se acabó el amor y bueno, creo que no va a funcionar lo nuestro y creo que es mejor que nos divorciemos y que cada quien haga su propia vida. Pero ¿cómo? Después de 30 años de casados, después de que aún haya hijos de por medio, ¿cómo es posible que el hombre egoísta pueda dejar de pensar en los hijos que procreó y se aleja? Y a veces los pequeños pues todavía están chicos. Dice entonces, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Escuchemos la respuesta de Jesús. Él les dijo, por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Qué es lo que ocasiona los divorcios? ¿Qué es lo que genera una separación aún habiendo hijos de por medio? La dureza de corazón, la ingratitud, la falta de valor y de ver la bendición que Dios da en un matrimonio. La dureza de corazón, el egoísmo del corazón. El que el hombre o la mujer quiera placer solamente para él y para ella o para ella. La dureza. Hoy estamos viendo tantos corazones endurecidos. Más del 50% de los que se casan luego se divorcian. Aún lo más triste es que hay gente, como les dije, ya tiene 30 años de casados y de pronto deciden divorciarse. A un artista leí una nota que decía que no se tiene que tomar como tabú el divorcio, que es algo normal, y que si la persona no logró congeniar y ponerse de acuerdo con su cónyuge, se puede divorciar. Al fin y al caso, todos tenemos el derecho de ser felices con quien querramos. Y lo dice un artista, y lo dice un político, y lo dice gente que tiene un estatus alto. Y eso es muy peligroso, porque luego la gente cree, bueno, si lo hizo el artista y dice que así puede ser feliz, yo quiero ser feliz también así.
y luego se dejan llevar por la corriente de este mundo. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Dijo Jesús: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, la palabra fornicación es en el griego porneia, que tiene que ver con pornografía o con adulterio, porneia, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada también adultera. Fíjense cuántos pecados acarrea el no saber valorar el matrimonio, el no saber darle valor a tu esposa o a tu esposo. Fíjense cuántos problemas acarrea. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, o sea, de adulterio. El matrimonio es algo muy sagrado y es profundo. Y luego la gente también puede decir, bueno, pues ese me engañó él, me engañó ella y ya nos vamos a divorciar porque me falló, porque me fue infiel. A veces hay que sentarnos a platicar para ver si está arrepentida la persona, porque se trata de salvaguardar y de rescatar el matrimonio, porque delante de Dios es muy sagrado. El matrimonio es muy, muy sagrado delante de los ojos de Dios. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada también adultera. Fíjense qué tan serio es que entre los 10 mandamientos hay uno en particular que tiene que ver con el matrimonio. ¿Cuál es? No codiciarás la mujer de tu prójimo. Está hablando del matrimonio. Desde tiempos antiguos, y aún pues está dentro de uno de los 10 mandamientos que son universales, dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su posesión, ni su sierva, ni su siervo, etcétera, etcétera. Pero dice: no codiciarás. Y Jesús dijo: oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús le estaba dando la importancia del matrimonio. Ya no hay necesidad de ir físicamente para cometer el acto del adulterio. Basta con codiciar a la mujer o al hombre de tu prójimo para que delante de Dios uno esté siendo un adúltero o adúltera. Y tiene su paga. En Hebreos dice que Dios, dice, el hecho sea sin mancilla, porque Dios dará el pago al adúltero. No es cualquier cosa. Dios, al hablarnos estas verdades, nos muestra la importancia que tiene el matrimonio. Vamos rápidamente aquí en Proverbios 11:22. Proverbios 11:22. Ya vamos a terminar. La Biblia dice: como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. No está hablando de que una mujer está loca. Está hablando de una mujer, dice, apartada de razón. Primero, dice la Biblia que el que haya esposa haya el bien. En otra traducción de la Biblia dice que el que haya esposa haya el bien, haya un tesoro, haya una joya, como de perla, algo hermoso. La persona apartada de razón es que, para empezar, ni siquiera valora que el matrimonio es sagrado y que Dios en su grande misericordia le permitió casarse para poder valorarlo. Hay gente que se hubiera querido casar, pero como dicen coloquialmente, ya lo dejó el tren. Y hay gente que dice: me hubiera gustado casarme,
Pero ahora aún lo estoy pensando que si me caso, está difícil que yo procrea hijos porque ya estamos grandes. Entonces podemos ver que cuando uno realmente valora el matrimonio y lo ve de parte de Dios y es una persona madura y estable económicamente para poder brindarle lo mejor a la que va a ser su futura esposa, Dios lo va a bendecir. Porque el matrimonio es una bendición. Y aún más cuando hay hijos de por medio. Porque es el mandato de Dios: multiplicaos y fructificaos. Entonces aquí yo quiero explicar algo rápidamente. Jóvenes, no se dejen llevar solamente por lo exterior. ¿Es importante el físico? Sí, es importante. Dios nos creó de diferentes formas. Y cada quien, como fue creado, es hermoso y es hermosa. Dicen por ahí, dice un dicho por ahí: no hay mujer fea, solo desarreglada. Y es cierto. Toda la creación de Dios fue buena en gran manera. Y todas las mujeres y todos los hombres, cada quien fue creado según su gene, según su genealogía, y es de parte de Dios. No envidies al que a lo mejor para ti te parece más guapo o más apuesto. No. Dios te dio lo tuyo y nos dio a cada quien lo que tenemos. Y pues a lo mejor a alguien yo le parezco feo, pero a mi esposa dice: no hay otro hombre como tú. Y porque lo mismo puedo decir yo de ella, porque yo valoro lo que Dios me ha dado y yo creo que fue de parte de Dios, y la valoro y la amo, y aunque pasen los años, aunque quede un poquito más gordita y se vea más chaparrita, aunque le salgan arrugas o canas, pero para mí es la más bella, es la mujer más bella que existe en todo el mundo. A lo mejor para otros dirán: wow, ¿te conformas con esa? Yo sí. No solo me conforme, soy feliz con ella. No te dejes llevar solamente por lo exterior. Es bueno lo físico, a veces, no, me quiero casar con ella, está muy guapa, ojos azules, pelo rubio, etcétera, pero pues a lo mejor no compagina contigo o no es de tu clase, y luego la gente se amarga, aún hasta se llega a suicidar porque no se casó con la mujer que tanto quería o quería casarse con ella. No, o sea, Dios tiene, si tú buscas a Dios, le pides la dirección, estoy seguro que Dios te va a dar una persona para que seas feliz con él o con ella por el resto de tu vida. No te dejes llevar entonces solamente por lo físico. Es importante que veas el carácter, su corazón. Y si es un hombre o una mujer que realmente es sabia, que teme a Dios y que sigue los caminos de Dios, su espiritualidad, y yo quiero decirte que también Dios permite que tú veas eso para que pueda haber una enorme felicidad. Voy a retomar para terminar este principio que dije hace un momentito, de que tenemos que rescatar en la sociedad. La familia es la base de la sociedad. Allá afuera viven ajenos a las promesas y no buscan a Dios. De hecho, para la gente el día de hoy es el fin de semana. Ayer sábado muchos trabajaron mediodía y hoy domingo es el descanso, y para ellos ya es el fin de semana. Para los cristianos no es el fin de semana. Para los cristianos es el primer día de la semana. Y Dios nos permite reunirnos, permite que lo alabemos, permite que escuchemos una porción de su palabra para poder quizás tomar fuerza, y mañana, que es el segundo día de la semana, que hay que trabajar, que hay que empezar nuestras actividades, podamos tener fuerza y alegría para continuar nuestra labor que Dios nos ha encargado. Para muchos, decía, hoy domingo es el fin de semana. ¿Y cómo lo ocupan? Lo ocupan yéndose a pasear, que no es malo pasear, por supuesto, pero otros también lo ocupan para tomar, para hacer cosas indebidas, para hacer cosas que no edifican ni los lleva a descansar. Pero para el creyente, este no es el fin de semana. Este es el primer día de la semana, y lo ocupan ¿para qué? Para alabar a Dios, para descansar, para fomentar más la unidad familiar,
para poder hacer misericordia, para poder amar a la gente, para poder disfrutar de la compañía de la familia, de los hermanos, como lo estamos haciendo el día de hoy. ¿Qué sucede con todo eso? Nos ayuda y nos anima, nos motiva para seguir adelante. Es ahí donde Dios nos infunde aliento y fuerza para continuar en esta vida que se ha tornado tan difícil. Dios nos quiere ayudar. Pero hablando del matrimonio, los que somos creyentes por la gracia de Dios, tenemos que dar un buen testimonio. Tenemos que aconsejar a nuestros hijos. Tenemos que reflejar que el matrimonio es una bendición de parte de Dios. Tenemos que recordar que el que haya esposo, esposa, haya el bien y la benevolencia de Jehová, es decir, el favor de Dios, la bendición de Dios. Es una bendición tener una esposa. Es una bendición tener a un esposo. Viene de parte de Dios. Y dice la Escritura que Dios nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos en abundancia. Yo quiero decirle algo, tanto a los creyentes como a las personas que nos visitan si son casados. Aprovecha a tu mujer. Aprovecha a tu marido. Disfrútalo, en ese sentido lo digo. Disfrútalo. ¿Sabes por qué? Porque en una ocasión algunos religiosos se acercaron a Jesús que no creían en la resurrección. Le dijeron: Señor, entre nosotros hubo una mujer que se casó con una persona y al paso del tiempo murió esa persona. Y como había la costumbre de que tenían que levantar una descendencia de la misma familia, en este caso del hermano muerto, se casó el segundo hermano con la misma mujer. Y así se casó el tercero, el cuarto, el quinto y el séptimo. Eran 7 hermanos. Y le preguntaron a Jesús, que no creían en la resurrección: Señor, en la resurrección, querían así como que pescar a Jesús, en la resurrección, ¿cuál de estos 7 hermanos será la mujer de esta? Y una pregunta. Pensaron ellos que no le iban a dar una respuesta. Y Jesús les dijo: erráis. Erráis porque ignoras las Escrituras. En el reino de los cielos no se casarán ni se darán por casamiento, sino serán como ángeles. Por eso te digo, aprovecha, disfruta el matrimonio, ama a tu esposo, a tu esposo, respétala, ayúdala, porque allá, si llegamos allá, ya no va a haber matrimonio. Eso dijo Jesús. Qué bendición. Qué bendición es tener a una esposa. Después, demos ejemplo allá afuera que el matrimonio hoy por hoy está haciéndose pedazos. Pedazos como no tenemos idea. Más del 50% de los matrimonios terminan en un divorcio. Terminan en un divorcio. Salgamos afuera, a veces no hay necesidad de platicar. Hoy yo he visto cómo cuando, por ejemplo, sucede que 2 ancianitos, 80 años, se toman de la mano y se van a sentar en un parque, y al verlo la gente dice: wow, qué ejemplo, ¿no? Qué tierno se ven 2 viejitos todavía con un afecto de amor fraternal, tomados de la mano, sentados en una banquita, quizás tomándose un helado, y la gente al verlo dice: wow. Pero les digo algo, eso debería de ser lo normal. Eso es lo que Dios quería desde el principio, cuando creó el matrimonio. Pero ¿por qué la gente se asombra y dice: caray, tantos años pudieron sobrellevar su matrimonio? Claro, esa es la voluntad de Dios, porque Dios dijo: nadie los separe excepto la muerte. Y es más, tan importante es el matrimonio que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, le dice en el libro de Timoteo: las mujeres viudas que han perdido a sus maridos, jóvenes, vuélvanse a casar, para que no sean tentadas por el enemigo. El matrimonio es algo hermoso.
Bueno, si no me creen, yo tengo 23 años de casado. No me lo pregunten a mí, pregúntenselo a Emilio, que tiene 30 y ¿cuántos? 38. 30. Pregúntenle a ver si realmente ha disfrutado su matrimonio. El matrimonio es hermoso. El matrimonio es un don de parte de Dios. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. No debe de haber divorcios, excepto cuando haya fornicación, pero también habría que ver qué tipo de fornicación y cuán persistente es la fornicación dentro del matrimonio. Seamos ejemplos, rescatemos el matrimonio, rescatémoslo, hagamos todo de nuestra parte para poder ayudar a la gente que de verdad está fuera de sí. Porque como les dije también hace un ratito, hoy la gente no se quiere casar, y si se casa con un árbol, con un animal, con un oso, consigo mismo, y piensan que van a ser felices con ello, pero no puede ser. Dios dijo que el matrimonio se tiene que dar con un hombre y con una mujer. Y hoy por hoy el matrimonio está siendo atacado como no tenemos idea. La igualdad de género, que aún las autoridades y la sociedad lo está aceptando. Y esa es una triste realidad, que aún los padres a veces consienten que los hijos se casen con un hombre o que las hijas se casen con una mujer. Es triste ver cómo aún las autoridades están siendo avasalladas para aprobar este tipo de relación que no viene de Dios. Disfrutemos el matrimonio. Démosle gracias a Dios por habernos concedido, en el caso del varón, una esposa, y en el caso de la mujer, un esposo. Démosle gracias a Dios que podemos disfrutar a la mujer, que hay quien te cocine, que hay quien te lave, hay quien te planche. Y cuando llegues de trabajar, aún si te sientes cansado y tienes la necesidad de que te den un masaje, te lo pueda dar. Valoremos. Hay muchísimo que hablar del matrimonio. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Mujeres, sujetaos a vuestros maridos. Y muchas otras cosas que si nosotros lo ponemos en práctica, experimentaremos esa bendición que Dios quiere que experimentemos. Yo le doy gracias a Dios. Yo me casé ya siendo convertido, pero antes de la conversión yo fui un hombre que enamoraba a la que ahora es mi esposa, y como cualquier hombre que no conoce a Dios, tenía pensamientos perversos, pensamientos de hacer daño. Yo solamente quería aprovecharme de la que ahora es mi esposa, no tenía planes de casarme con ella. La mente perversa, el corazón endurecido, como leímos. Pero le doy gracias a Dios, siempre lo platicamos, le digo gracias, porque es el contexto de donde Dios me sacó. Y a veces lo platicamos con mi esposa, decía gracias a Dios que permitió que nos casemos estando convertidos. Si no fuera así, tal vez ni me hubiera casado contigo, o quizás sí me hubiera divorciado de ti, o quién sabe qué hubiera pasado con nosotros. Pero le doy gracias a Dios que permitió que nos casáramos siendo convertidos, porque Él me ha hecho valorarte, y lo mismo ella hace a mí. Y yo le creo a mi esposa, y ella me cree a mí, que todavía me ama, que me quiere. Así como les dije, para mí es la mujer más bella y para ella soy el hombre más bello, aunque para ti no lo sea. Es hermoso el matrimonio. Rescatemos esa institución divina que está siendo destruida por el mismo diablo. Valoremos a la esposa. Ama a tu esposo. Ama a tu esposa. Respétala. Ayúdala. Compréndela.
Yo sé que alguien dijo por allí, no hay matrimonios perfectos. Alguien dijo por ahí, no hay matrimonios perfectos. Y en efecto, cada matrimonio tiene sus propios problemas. Pero ¿saben qué? No hay necesidad de llegar a los golpes o a los insultos, mucho menos a la separación. Si hay alguna inconformidad, se platica. Si hay algo en la cual no congeniamos o no estamos de acuerdo, se platica. Pero jamás se lastima. Jamás se devalúa a la mujer. La mujer no es una sirvienta. Somos iguales de valor, hombre o mujer, pero diferentes porque es un complemento, tanto para la mujer como para el hombre. El diseño de Dios sí es perfecto. Y se puede vivir la felicidad dentro del matrimonio, siempre y cuando que se lleve con la palabra de Dios. O de lo contrario, la gente se aleja de Dios y se aleja de los consejos de Dios y el matrimonio no funciona. Hay un ejemplo que siempre ponen algunas personas. Cuando tú compras un artículo, normalmente el artículo, una estufa, una licuadora, viene con un manual. Y si tú quieres que funcione bien y que dure mucho ese artículo, tienes el cuidado de leer el manual y ver cómo se deben de ensamblar cada parte del equipo y cómo debes de enchufarlo a la electricidad. Y llevas al pie de la letra el manual, porque quieres que te dure y que funcione bien el artículo. Bueno, Dios nos ha diseñado y nos ha creado con un manual, que es la palabra. Y hablando del matrimonio, como les decía, hay muchísimos consejos aquí en la Biblia para que el matrimonio pueda funcionar correctamente. Cuando nos alejamos de los consejos de Dios, el matrimonio se volverá un fracaso, como lo estamos viendo allá afuera. Y como hemos dicho también, cuando hay divorcios y hay niños de por medio, los que padecen son los niños. Dejan de recibir el cariño y el afecto como debe de ser del padre o de la madre. Ahí se andan turnando, te toca el viernes, el fin de semana, venir a visitarla, llévate 1 hora, 2 horas. ¿Por qué tiene que suceder eso? ¿Por qué convivir 1 hora y 2 horas cuando debemos de estar con ellos y amarlos y servirlos? El matrimonio es un diseño hermoso de parte de Dios. Y hoy le damos gracias a Dios porque estamos juntos. El hermano Emilio está celebrando el aniversario de sus bodas, 38, que no está aquí a la vuelta. Y algunos otros a lo mejor tienen más, otros quizás tengan menos, pero como sea, le damos gracias a Dios porque ha permitido que nos casemos.